Bueno, pues nada, a verdade é que como decirlo, como explicarlo o como sintetizarlo é complicado, porque claro, son ya 10 años largos de traballo e varios proyectos, varios planes de futuro que a veces tienes que dar para atrás, que dar para adelante, pero bueno, la evolución de Manu cuando arrancamos con el grupo, pues bueno, siempre fue un poco pensando en hacer un proyecto punk rock. Al principio arrancamos con el tema en bilingüe, luego ya decidimos también meternos más de fecho con el tema del asturiano y bueno, poco a poco, pues como todos los grupos, pues embelleciendo y buscando un poquitín nuevas fórmulas, bueno, porque al final los que componemos el grupo pues también vamos evolucionando y eso al final refleja en la música. Pues bueno, la verdad que... El peor haberte conocido, tío. La verdad que yo creo que para todos el proyecto este de Misiva superó un poco las expectativas que teníamos al principio. Lo mejor es que nos permitió vivir cosas que no nos esperábamos na música, yo que sé, somos xente humilde, non esperábamos, por exemplo, pues yo que sé, de tocar nel Resu, como nos pasó, a compartir xira con bandas a les que admiramos, como, yo que sé, Berricha Rack, Desacato, yo que sé, mismamente estoy allí un poco más a nivel personal, tocar en el concierto por la oficialidad, que para mí ya era casi pues una cosina muy guay. Y nada, y eso, sobre todo sacar un montón de discos que yo creo que no nos lo esperábamos y la buena acogida que tuvo el grupo, porque ya era así un poco raro, ¿no? Facer punk rock asturiano es el punk rock que facemos nós. Y lo peor, pues yo qué sé, non se me ocurre nada. Igual lo peor foi este año, que ya era el año del aniversario y teníamos un montón de planes y un montón de proyectos para presentar, conciertos para facer, el cortometraxe mesmo, y al final tuvimos que deixarlo todo en caixón y eso casi que foi lo peor. Así que, pues nada, la idea que teníamos en un principio ya era más simple, ya era, pues eso, facer tres cantares y grabar 3 vídeos, que la idea ya era que tuvieran un filo argumental entre ellos, pero bueno, después entre nosotros y Titi Muñoz, que fue el que llevó a cabo, el que perpetró el curtiometraxe, ocurriósenos facer eso, hacer un curto, incluir los 3 temas y que fueran como la banda sonora de la historia que cuenta el curtio. Y bueno, eso fue en principio la idea y el resultado final, del que estamos súper contentos y muy orgullosos. Bueno, pues el cambio realmente fue un poco sobre la marcha, porque vimos de Manu cuando arrancamos, parecíanos que el hecho de hacerlo en bilingüe podía tener mayor repercusión a nivel estatal, a nivel, bueno, pues que al final el asturiano hay una cosa que falase más aquí en Asturias y además fuera de aquí es bastante poco conocido. Y pasónos una cosa muy curiosa, que ya que a medida que íbamos saliendo a tocar fuera, era la propia xente la que nos pedía tocar en asturiano. Y bueno, poco a poco fuimos como cayendo un poco de la burra con ese primer razonamiento inicial y nada, ahora, bueno, ya llevamos unos cuantos años, ya el último disco fue solo en asturiano y tal, y ya todo lo que estamos sacando va solo en asturiano, y parecemos que, bueno, que ya una lengua en la que nos afallamos y en la que luego al final cuando vas a tocar por fuera, pues, oye, sirve también para reivindicarla y para dar ese punto de puxo, porque a nosotros préstanos pensar en que algún día podamos facerla oficial. Partiendo la base del respeto a todas las expresiones musicales y a todo lo que te puedes encontrar, porque evidentemente hay muchas cosas, yo ya empiezo a parecerme un poco a mi pa, ¿no? Que ya todo lo que siente la xente xoven, parece no pillo el tranquillo, ¿no? O sea, todo este tema del trap y todas estas cosas que hay ahora, que ya, vuelvo a repetir, partiendo del respeto a todas esas expresiones artísticas, que al final, bueno, pues una cosa es disfrutarles más o menos, pero bueno, yo no acabo de pillar mucho el tranquillo, pero eso es un tema mío personal. Y veo que quizá el tema del punk rock va tiempo que ya está un poquitín como más parado, más, quizá ahora estilanse más otras cosas, igual la xente moza prefiere proyectos como más en solitario, o de 1 o 2 personas nada más, non sei, pero igual de la mi percepción tamén, ¿sabes? Bueno, pero por romper una lanza en favor de la xente mozo, sí que nos pasó tamén que, por exemplo, diendo tocar con Desacato o con Mala mesmamente, sobre todo, la verdad que é unha pena porque pásanos máis cuando vamos fuera de Asturias,
pero sí que vemos que los conciertos así de punk rock o de rock, yo qué sé, que sí que hay bastante xente mozo y sorpréndenos a veces que vemos en los primeros files siempre está lleno pues de rapacinos y de rapacines y la verdad que presta. Sí que, claro, nosotros no nos damos cuenta que vamos cumpliendo años, sí que nos prestaba que por ejemplo, aquí en Asturias hubiera un relevo generacional, sobre todo de punk rock y en asturiano. Hay de ellos grupos como, yo qué sé, Ochobre, de Sanicio, por ahí, que están tirando un poco por ello, pero un día prestábamos que fuera un poco más, que agarrara más pucho, vamos, y que tuviera más presente en lo que escucha la mocedad.